acepten, admitan o permitan una exposición extemporánea de uno de sus compañeros. Claro, tenemos en cuenta que Luisa está trabajando, toda la cosa, me imagino que la sueltan hasta las 7 de la noche, porque esos son los hasta horarios de las las 10, obras. profe. ¿Ah? Es que no sé, llego por ahí a las 10 o no sé, porque es que ahorita están, pues sí, no sé, estoy en obra y pues no sé a qué horas acaben. Luisa Castillo, la jefa del curso, pregunta que quién es usted. ¿Quién soy de qué? Ok. No, por eso es que no es que nadie la conoce, yo tampoco la conozco a usted, hasta que escribió. Ay, no, pues es que antes no, pues no, porque, como digo, pues casi siempre estaba en el trabajo o llegaba tarde a clase y pues me daba pena. ¿Qué le da Así pena? entrar. Pues entrar de una y interrumpirlo Es y todo que, el cuento. ¿y por qué va a interrumpir? Por simplemente de permitir el acceso a la reunión y ya. ¿Eso es interrumpir? Es que la vez pasada como que alguien entró y empezó a hablar y eso y dijo, no, cuando estén exponiendo esto, no interrumpan. Entonces yo dije, no, pues Ay, pero es el miedo me daba pena. que no lo hacemos en el mes de los temblores, entonces no se preocupen. Simplemente entre en los momentos y si por temas laborales se le complica un poco, pues no hay ningún problema. Usted ingrese a la clase, preste atención a la clase, en la posibilidad participe en clase y pues Sí, los señor. trabajos ya usted cogerá un fin de semana o los fines de semana para Sí, poner al día y demás. Solamente, Luisa, teniendo en cuenta que usted ha estado ausente tanto tiempo y no conocemos mucho de usted, tengo que sí, señor. pedir autorización de la junta directiva, que son todos los que están acá conectados, para permitirle hacer una presentación extemporánea de los trabajos. Porque, digamos, Sí, insisto que no sería justo para aquellos que lo presentan a tiempo, seguirle dando tiempo y tiempo y tiempo a los demás. Aquellas otras personas tuvieron tiempo porque no se alcanzó por tiempo las exposiciones, más no obstante ya tenerle por extemporaneidad, sí necesito escuchar la voz de los demás para saber si estarían de acuerdo en permitirle la presentación extemporánea. Además, uno podría decir, ay, pero es que profesor, usted es el que manda. No, yo no soy el que manda. Sencillamente acá somos un equipo, somos un grupo sí. en el cual no solamente, como les se los dije la vez pasada, ustedes vienen a aprender de algo, sino yo también estoy aprendiendo de ustedes algo. Así que somos un equipo y este equipo tiene que mostrarse con respecto a una decisión grupal. Porque pues esto solamente para ciertas situaciones puntuales donde no hubiera consenso o esto se volviera como las manifestaciones de estos días, tendría que operar un sistema tiránico, pero como no, como se puede tener consenso con todos nuestros compañeros, no puede operar un sistema tiránico donde Kim Jong-un va a tomar las decisiones, sino va a ser en consenso. Entonces, les pido el favor a todos ustedes, o a una, por lo menos a una mayoría, que opinen si están de acuerdo en darle una posibilidad extemporánea a la compañera Luisa Castillo de que presente sus cosas. Los escucho. Yo opinaría que sí, pero que se presente. Estoy de acuerdo, profesor. Yo también, pero Que se De presente. acuerdo. También estoy de acuerdo, profesor. Sí, De claro. acuerdo, Que pero se que se presente debe. está pidiendo todo el mundo.
Yo Pero también. se Que tiene que muestre la dejar cara. ver con algo porque así gratis tampoco. Oiga, y los hombres están pidiendo que se respeten. Uy, Los Ese hombres fue. Estoy de acuerdo, el profe. aislamiento les está tomando muy no, duro. pero Regalo de amor y amistad, un regalo de amor y amistad ahorita. Bueno, entonces como usted está Apenas nueva, volvamos a clase. tráigale una bolsita con arena a todo el mundo, listo. no porque somos pasamos. De a ladrillo. Bueno, bueno. Le toca traer una carreta porque somos 60. De aquí les dio de ladrillo. Bueno, traiga una carreta llena de arena para ayudar a construir. Carreta no, porque eso la echamos. Al menos eche carreta, pero hagan. No, la carreta es de nosotros, por eso no. Eso es de Pero mire, nosotros. antes, dársela. La carreta se la Es echamos que a ni la... siquiera estoy en Bogotá. ¿Dónde está Entonces, usted? imagínense. Entonces Chocontá. invite. Chocontá, bueno, eso es lo bueno es que es acá al lado. Eso coge. Pasaban Chocontá. Bueno, venga, más bien, ¿Cómo se- pongámoslo de esta Toque manera. traiga ¿Hay queso alguien de que no esté de cabeza. acuerdo? De pronto JH, profe. Ahora ya eso es un tema pasado. Y JH, digamos que es, a ver, alguien que se llame John. Mire, tenemos a John Jairo Parra y a muchos Johnes, o sea que cualquiera de los John pudo haber sido. Dejémoslo en el pasado. Ya olviden. A mí me pueden descartar. Y como John Jairo, y como Ya JH, dijo, ya cayó. Es usted. como JH no está, entonces él no va a opinar. Pero alguien que no esté de acuerdo de los que estamos acá presentes. Listo. Profe, yo creo que darle a primera hora el día lunes, tiempito, un ratico al comienzo de la clase para que ella no No, pero no es que no puede presente. porque está por el trabajo, entonces ya le estaremos dando solo otras oportunidades, pues porque ¿para qué fastidiarnos si entre todos nos podemos ayudar? Entonces, Sí, igual, señora, igual es que es esta semana, es que me ha tocado, sí. Esta semana pues me ha tocado hasta tarde o llego tarde y pues por bueno, eso. Pero yo usted creo que tiene la otra presentar semana ya. nuevos trabajos, usted tiene que participar en clase, tiene que estar pendiente de las cosas, pues para poder, porque ahí sus compañeros le están dando la oportunidad, entonces usted tiene que aprovechar esa oportunidad que le están dando sus compañeros y no defraudarlos. ¿Listo? Sí, señor. No, cualquiera nos puede pasar. También algo. Tiene que fajarse, Luisa. No, y muchas gracias. Les debo una cerveza, no mentiras. Muchas gracias. Eso ya pasó Porque, a otro nivel. pues es que 3 ya, cervezas. Ya dijo, ya. Ya habló, no, ya habló. ya no, ya. Profe, ¿está grabando? Cosas que no tienen reversa. ¿Cómo? La piedra lanzada, la palabra dicha y el túnel Un de la ley. petaco. Profe, ¿está grabando Queda la grabado. clase? Pues claro, imagínese si no la estuviera grabando después de Ah, que- bueno. Entonces quedó Listo, grabado. perfecto. Entonces, Luisa tiene de sus compañeros. Rápido para mi grupo. Sus compañeros le dieron una oportunidad, entonces no los vaya a defraudar. ¿Listo, Luisa? No, sí, muchas gracias. Porque no me va a defraudar a mí, va a defraudar a todo el mundo. No. Juan, No. Eduardo Bermúdez levantó la mano. Ah, no, profe, es que había escrito que, pues que los que estuvieran de acuerdo levantaran la mano, pero no, ya la bajo. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces iniciemos. Nuevamente pregunto, ¿hay alguien que haga falta por algo? ¿No? Perfecto. Listo. Profe, una inquietud. Lo que pasa es que yo la primera vez que presenté no pude mostrar mi material de apoyo. No sé si- Bueno, entonces tiene 2 minutos para presentarlo rápidamente. podría, voy a ingresar con el computador, que ahí es donde tengo la diapositiva para poderles presentar. Bueno, Sí. hagámoslo al final. Bueno, sí, señor. Hagámoslo al final y esté preparado ya al final de la clase para poder presentar. Sí, es que hoy me tocó esto. Acá está. Entonces nosotros ayer nos quedamos acá. Luisa, de pronto usted, por no haber estado presente anteriormente, le quiero informar que de pronto Sí, señor. si esté pendiente, si se le activa su micrófono por X o Y motivo, esté pendiente porque le voy a dar una cuenta regresiva. Si usted está haciendo escándalo para que apague su micrófono, yo no voy a apagar micrófonos, yo lo que estoy haciendo es sacar a la gente que no apaga sus micrófonos y se les da un tiempo pertinente para que lo puedan hacer.
¿Eso qué es lo que me va a demostrar que la persona está o no está pendiente de la clase? Si usted no está pendiente de la clase, prende su micrófono y tiene la cuenta agresiva, la sacó de la sesión y después no puede volver a entrar a la sesión. Tendría que esperar otro día diferente para poderse conectar. Listo, ya dicho eso, otra vez, tanto para Luisa y para los demás, iniciemos. Entonces, pasemos al señor Santiago Calatrava. ¿Alguno de ustedes acá en la noche tocó al señor Santiago Calatrava? ¿Anoche? ¿Quién fue? Anoche no, pero yo, digamos, hablé de Calatrava. ¿Usted habló de Calatrava? Sí. Listo, perfecto. Entonces, tenemos nuestro auditorio Tenerife. El auditorio Tenerife es un equipamiento cultural, el cual primero iba a ser ubicado, emplazado en un lugar totalmente diferente al cual fue desarrollado. Este auditorio, en este momento, queda en la costa, queda al lado del mar, muy bonito, muy chévere, y empieza también a emular algo así parecido a lo que hicieron en el auditorio de Sydney, en la ópera de Sydney, esa cosa majestuosa que aparece hasta en Buscando a Nemo, el cual, el de Sydney es mucho más grande que este. No obstante, si ustedes lo ven, de cierta forma guarda algún tipo de similitud por las ondas y la forma que está manejando. Entonces, muy característico del arquitecto Santiago Calatrava hacer unas obras con unas formas extrañas bastante interesantes, como lo es este, que también tiene ciertas cosas que ver con el contexto en el cual está involucrado. Entonces, dentro de estos proyectos, dentro de estos desarrollos, se maneja bastante lo que es la monumentalidad de la arquitectura. Un equipamiento urbano enfocado en los temas culturales, el cual tiene dos salas bueno, la sala principal, que es esta que vemos acá, la sala secundaria, que es la que vemos acá, tienen nombres específicos. Aquí en el link, ustedes los pueden ver en esta diapositiva que tengo acá marcado. Entonces, tienen dos auditorios con una muy buena capacidad, el cual ese es un auditorio secundario y queda debajo de una gran terraza con la que cuenta el auditorio. La sala principal del auditorio, que ya tiene atrás de este todos los espacios correspondientes a esta gran sala, sala de presentaciones, por no decir otra vez auditorio. Los vestuarios, los baños, sala de peluquería, de maquillaje. Maquillaje, si no estoy mal, es este es peluquería, este es, bueno, no me acuerdo bien. Pero entonces, maneja todos unos espacios que van distribuidos y desarrollados de tal manera que, por supuesto, esto, si ustedes se dan cuenta, no resalta ni se proyecta en ningún momento del edificio. Si se dan cuenta, está subterráneo. Para que estos elementos y estas volumetrías no afecten el desarrollo como tal de la edificación. Milena la veo muy concentrada haciendo algo. Hola, profe. ¿Está ocupada, Milena? No, señor. Estaba tratando de entrar por el computador.
Ah, es que la veo hace rato como escribiendo una carta donde le dice a sus compañeros que son lo mejor que le ha pasado en el mundo, ¿no? ¿No están allá? Ok. No, no sé. La sala sinfónica, dice Stephanie, la sala sinfónica que es la sala más grande y la sala de la cámara. Gracias. La sala de la cámara es la sala sinfónica. La escultura arquitectónica más importante de Canarias. Sebastián dice, es una edificación que según Calatrava no tiene fachada, para él es una escultura orgánica y al estar al lado del mar da la percepción de ser una ola gigante. Bueno, cualquiera ve una cosa totalmente diferente. Para mí parece más un casco de un guerrero, pero bueno. Es que, digamos, eso tenía la idea Calatrava, era que como es un auditorio y la música todo el mundo la ve de una forma distinta, no es lo mismo el metalero a una señora que va a misa a escucharla el mismo tipo de música, lo ven distinto y era lo que él quería como mostrar. No, pero tenga en cuenta que esa señora va a escuchar death metal cristiano. Pero entonces no lo ve igual que el que lo escucha y no va a misa. Pero entonces Calatrava como que lo que quería era eso, dar a entender que todos teníamos una visión distinta de la fachada, tanto como de la música. Por eso el Y es que auditorio... eso es una, como lo dice Daniel, eso es una de las formas interesantes que más tiene que resaltar la arquitectura. Como estamos hablando desde el principio de la subjetividad y la funcionalidad. Partiendo de la funcionalidad, podemos darnos el lujo también de, como lo hace Santiago Calatrava, de darnos el gusto de hablar de la subjetividad también. Entonces, un barco, una ola gigante, un casco de un espartano, cualquier cosa puede ver cualquiera, pero en realidad eso es una de las cosas interesantes que puede permitir la arquitectura y es a usted que se le viene a la cabeza cuáles son sus sentimientos, cuál es su percepción con respecto al espacio. Ok, entonces, la monumentalidad, estaba hablando de la monumentalidad y los diferentes espacios trabajados acá. Entonces, ustedes se dan cuenta que el desarrollo arquitectónico del arquitecto Calatrava tiene acá se vería como si fueran unos pequeños corredores, que estamos hablando de estos. Corredores que si los vemos a la escala humana, bueno, acá no tenemos la referencia de la escala humana, pero estamos hablando que la escala humana sería una altura aproximada de lo que estoy viendo acá. Espérense, hago un rayón por acá, como si acá era el personaje y está esperando a la sala, donde acá tranquilamente tenemos una distancia aproximada de 5 metros. Esto visto con respecto, por ejemplo, a lo que vemos acá, se podría ver que es algo pequeño, pero ¿dónde está ubicado este vano? Está ubicado acá, está ubicado acá. Acá se ve algo sumamente grande, pero acá ya lo alcanza a ver desde la distancia algo un poco pequeño. Entonces, vamos a ver, Sebastián dijo, listo, Diego dice, Calatrava recalca que la obra es de concreto porque ese material le permite moldear formas y desafiar las leyes de la gravedad, como la arista que cae desde el cielo. Esa ola se levanta de la base de la estructura, se queda inmóvil en el aire y al girarse sostiene un peso de 3.500 toneladas. Oiga, eso, ¿sostiene tanto peso eso? Bastante interesante. Parece un yate alcanzado por una ola junto al mar, algo futurista. Entonces, pesa 3.500 toneladas ese pequeño bloque de concreto, interesante. Entonces, como lo decía el compañero, como lo escribió el compañero, entonces
al señor Santiago Calatrava le gusta mucho también el trabajo del concreto, ya que el concreto permite las formas, permite cosas muy interesantes para hacer en la arquitectura. Entonces, la espacialidad y cómo lo está abordando dentro de el espacio para empezar a trabajar con la materialidad y las luces. Es importante tener en cuenta eso. A ver, que este chat está que timbra, mucha gente interesada en hablar, me parece genial. Es concreto, Stephanie dice, es concreto blanco, tiene gran cantidad de arena y dióxido de titanio para que se viera blanco. Y Mario dice, profe, pienso que él vincula mucho su carrera de ingeniería civil creando estilos bastante industrializados. Entonces, el tema de la materialidad, como lo estaba hablando, que bueno, ya hemos hablado bastante del tema del concreto, pero también cómo empieza a trabajar el material con el tema de la luz, cómo la luz empieza a vincularla en su desarrollo arquitectónico para darle mayor desarrollo, ver más majestuoso su desarrollo. Si lo vemos, por ejemplo, veámoslo en la tercera, en la vista de noche. Entonces, cómo la luz permite mostrar resaltar este elemento jerárquico, arquitectónico, disponiendo las luces de tal manera que ayuden a resaltar la volumetría. Importante tener en cuenta eso. Cómo la luz ayuda a resaltar la volumetría. Entonces, una vez cuando era un joven incendiario y estaba estudiando, estaba aprendiendo a utilizar 3D Max. Nunca terminé de aprender a utilizar ese berraco programa, es demasiado complejo. Entonces, estaba haciendo juego de luces y juego de cosas para una presentación, la presentación final del proyecto. El proyecto lo tenía absurdamente atrasado. Las imágenes, todo lo tenía absurdamente atrasado. Y entonces, poniéndome ya como un poco... ¿Cómo es que cuando cómo se le llama cuando uno como que ya dice, ay, ya pa' qué carajos? No se rinde, sino ¿qué? ¿Resigna? Se resigna. ¿Por vencido? Ya como que estaba más resignado que el berraco a no presentar completamente el proyecto, como que bueno, ya que madre, vamos por ese 3, ya que ya no logré lo que quería. Entonces me puse a jugar con luces, me puse a jugar con vainas ahí en el 3D Max. Y empecé con las luces accidentalmente a jugar y resalté la volumetría de tal manera que se veía una imagen absurdamente genial. Entonces, gracias a esos ensayos y a ese ¿Qué pasó, juego de Milena? luces, señora, ¿Milena dijo algo? No, Milena se... No, profe, qué pena. Ah, bueno, entonces desactivé el audio para no estar pensando que por fin estén aportando la clase, por Dios. Entonces, el asunto es que con el juego de las luces, con el juego de esto, lo que logré fue resaltar esa arquitectura de tal manera que empecé a presentar eso, la volumetría y todo con el juego de luces, y salió algo genial que le gustó a los profesores. Y pues no me saqué el 3, me saqué un 4. Eso es genial, ¿sí o no? Por el juego de las luces y cómo empecé a resaltar esta volumetría y esta arquitectura con solo luces. Entonces, ay, espérese que yo les iba a mostrar algo. Voy a pedir una foto. Voy a pedir una foto. .
Listo. Entonces, ¿cómo entonces acá Santiago Calatrava, por medio de las luces, empieza a resaltar todo su desarrollo arquitectónico? Entonces, si vemos en el espacio central, en la, en la sala principal, que empieza todo este desarrollo de todo ese cielo raso, de todo, además que trabaja una acústica, todos estos tejados y demás por medio de la materialidad. Importante tener en cuenta el uso de los materiales, donde entonces ustedes cogen, llega el arquitecto Santiago Calatrava y coge toda este elemento y empieza con un trabajo de luces indirectas. Luces indirectas que lo que ayuda es a manejar los ambientes dentro de la edificación. Miremos a ver de chat que tenemos. Dice Juan Ducón, tiene una fuerte crítica en cuanto a las acústicas. En cuanto a la acústica, si uno se aleja de la estructura y la ubica contra el fondo del mar, el auditorio parece una montaña de espuma a punto de chocar contra las rocas de la costa. ¿Ok? Entonces, bueno, los problemas de acústica, no he visto las críticas, sé que hay mucha crítica con respecto a los acabados y a las garantías que da el señor Santiago Calatrava de en sus proyectos y demás, como el que vamos a ver más ahorita después de este. Tanto la acústica, no sé, pero sí el manejo de la materialidad acá para todo este manejo acústico es bastante interesante por cómo está desarrollando todo este trabajo de luces y sonido. Ya tocaría estar completamente allá para poder darle una opinión personal puntual de esto. Dayana Lara dice, profe, tengo entendido que el auditorio tiene problemas de filtraciones de agua y grandes problemas de humedad. Aparte tuvo un sobrecosto porque inicialmente estaba programado para un valor de 25 millones, pero al final salió como por 47. Algo muy parecido, no con esos valores tan salvajes, lo que terminó pasando en la casa Farnsworth, que le tocó decirle, a un juez le tocó decirle a la señora Farnsworth, páguele y no moleste, por los sobrecostos que terminó teniendo. El edificio del auditorio y su entorno también es promocionado para servir de marco, filmaciones de cine y televisión, dice Javier Clavijo. Bueno, además que una de las situaciones importantes que tiene una edificación de estas es el tema turístico. Atrae muchísima gente estas edificaciones. Es bastante importante e interesante. Bueno, alguien que quiera aportar, que quiera decir algo con respecto a esta edificación. Diego. Profe, pues estaba mirando, mirando el desarrollo del edificio acá en la página del link y pues se me hace que el edificio es muy bonito y todo, pero tiene un sobrecosto gigantesco. La placa de concreto también 3.500 toneladas que pesa. Estaba tratando de sacarla matemáticamente cuánto valió solamente la sola placa, pero se me hace como o sea, muy poco ineficiente en el sentido de que una edificación tan costosa y no preste como un servicio, digamos bien, aunque en este caso estamos viendo como la arquitectura de cómo la están manejando, pero los costos que tuvieron ese edificio sí fueron bastante altos para tener en cuenta que acá tenemos un espacio de 23.000 metros cuadrados, en los cuales solamente 6.471 están distribuidos internamente. Pero en cuanto a la arquitectura, pues sí está muy bonito y todo, pero se me hace un sobrecosto muy importante, ya que ese edificio ha tenido varias críticas de humedades, de muchas cuestiones.
Sí, y es una de las grandes críticas que tiene el señor Santiago Calatrava. Pero pues es uno de los, su arquitectura a nivel mundial se toma mucho como ejemplo, además que como les digo, resalta también en los temas y desarrollos turísticos que empieza a tener la zona. Yo a ustedes ayer les mostré o les hablé acerca de la última casa de la institución y de lo que está molestando patrimonio. No, señor. Ah, entonces No, todos los de no, la no, mañana. no, señor. Listo, perfecto. Entonces voy a cambiar de pantalla. Voy a irme rápido a Google Maps. Ah, no, sí, fue a una compañera de la mañana que se lo utilicé como ejemplo acerca del desarrollo que ella estaba teniendo para el tema de la materialidad a trabajar en su proyecto. Entonces, nuestra institucionalidad. Ahorita, nuestra última casa que se adquirió es esta, la casa donde operaba la Arturo Tejada Cano, institución de educación profesional en cuanto a temas de moda y demás, donde acá tenían el acceso de gente. Esto era una oficina de un abogado totalmente abandonada que olía todo menos a rico, y el resto era la edificación donde operaba él. Ah, pero ¿por qué no me dicen que no le estaba compartiendo pantalla? Eso le iba a decir, profe. Es que no veía la pantalla, pero no quería interrumpir. Acá, esta casa, Arturo Tejada Cano. Esto que queda acá, detrás de esta pared amarilla, era la oficina del propietario de la casa. El propietario de la casa arrendó todo este hermoso bloque de ladrillo y este frente se lo seguía quedando para él. Un viejito ya con todos los años encima, muy buena gente, abogado, acá tenía su placa, por acá atendía a la gente, y la gente del Arturo Tejada entraba por esta puerta. Por esta puerta entraba la gente del Arturo Tejada Cano. Entonces, lo hablo desde el tema de la percepción y los intereses y cómo tener en cuenta algo. Les voy a echar todo el carretazo de dónde salió esta situación. Entonces, la compañera de la mañana, después de toda su investigación y toda la cosa, decidió, ella tenía el material, telas. Entonces, las telas, mediante un proceso interesante, toda la cosa, se podía utilizar rigidizando el material, los materiales y demás. Y ella proponía hacer casitas para perros, los perros de la calle, que tengan donde pasar la noche, toda la cosa, sumamente genial. Pero entonces empiezan toda la gente a quejarse o a decir sus pendejadas. Entendiendo la definición, se las voy a decir acá, de mamerto, no como la persona que es miembro del Partido Comunista, sino la persona que tiene escasa inteligencia o habilidad. Partiendo de esa definición de mamerto, entonces le dije, voy a hablar como un mamerto. Entonces, ella dentro de su proyecto quería hacer vivienda para perritos y toda la cosa. Entonces, yo como un profesional en la mamertada, le diría, usted en vez de estar utilizando esos recursos y esas platas para ayudar a la gente, está pensando en perros. Usted en vez de estar gastando todo su esfuerzo en ver cómo ayudar a a los desfavorecidos, está hablando de ayudar a animales que no tienen ni siquiera alma. Y pues de eso encontraríamos cualquier cantidad de gente. Y pues empecé con estos discursos mamertos, toda la cosa, hasta decirle, bueno, teniendo en cuenta que se le robarían las casas, porque es una casita de perro por ahí medio genial, interesante, me la robo.
Porque nosotros, la situación es que al frente de todos estos andenes, a lo largo de todas las casas, pusimos unas materas bastante bonitas, llenas de flores. Áticas se las voy a mostrar acá, se ve. Unas maticas llenas de flores, muchas florecitas, para resaltar el ambiente urbano. Además que acá sobre esta y sobre la Casa Verde que vemos allá al fondo, que es la sede administrativa, sobre el andén se parqueaban carros, toda la cosa, entonces pusieron esas grandes materas para evitar eso, toda la cosa, bien chévere y demás. Pero se estaban perdiendo las matas. Y como que, oiga, ¿qué pasa con las matas? Resulta que entonces las matas estaban en la noche del sábado, la noche del lunes ya no estaban. Y entonces, no, pues parémosle bolas a ver qué es lo que está pasando. Resulta que los trabajadores de la universidad cogieron 2 personajes mayores que pasaban los domingos con una gran canasta arrancando las matas y llevándoselas. Entonces, si se robaban las maticas, unas bonitas maticas, unas margaritas, una matica de margaritas que eso no cuesta un carajo y son chiquitas. Pero si se las robaban, ahora imagínense con esa maravillosa casita bonita del perro que va a dejar por ahí en la calle para que duerman los perritos. Entonces, cualquier personaje, yo, que soy un desadaptado de tiempo completo, me gusta quemar CAIS y demás. No lo he hecho, antes de que digan que yo hice alguna de esas cosas. Estaba en clase en ese momento, está la prueba y toda la cosa. Entonces, sencillamente me la robo y se la doy a mi perra, pues porque están geniales las casas. ¿Cierto? Entonces empezamos a tener problemas. Y dentro de todo ese escenario de la mamertez colombiana, donde nos encanta destruir más no construir, viene la queja que ya está de patrimonio sobre lo que hicimos en esta casa. Entonces, por acá les voy a meter en WhatsApp web. En el WhatsApp web para 1400 años después esta cosa cargará. Me voy a meter acá y me voy a meter a esta imagen. A esta. A ver, esperemos aquí ahora. Listo. Acá está esta imagen. Pasó esta casa de ser esto, ¿cierto? Ahí la ven, a ser esto. Se recuperó lo que era la casa de por sí, se le recuperó la fachada, se le hizo todo un desarrollo de recuperación arquitectónica que nos llevó de tener esto a tener esto, ¿cierto? Se arregló todo, se adoquinó esto, se puso las maticas, estas maticas que ustedes ven ahí, donde este adoquín, que no está como en este momento, sino estaba mucho más destruido, este andén en concreto, se le puso adoquín en ladrillo, bien bonito, bien chévere, se arregló toda la entrada y patrimonio está molestando que porque se demolió el muro, que porque se intervino el andén, que... Profe, pero una pregunta, qué pena. El muro que estaba en la imagen de Google Street View, ¿ese muro era de esa época? O sea, No, antes no era más o no, menos como está el personaje que la compró restauración actual, porque el personaje que compró tiempo después la casa, subió ese muro, encerró absolutamente todo para poder ocupar ese espacio como su oficina. Ok, pero ¿y patrimonio por qué molesta por eso? Si eso es, o sea, digamos, el señor hizo la modificación. Profe, y además, ¿eso no dan unos permisos especiales para hacer todo eso? Ya voy para allá. Es que, ¿qué es lo que pasa? Para usted poder tocar este muro, tiene que pedir
tiene que sacar una licencia de construcción para poderlo demoler. Pero Esa primero, licencia, señor, pero profe, primero, digamos, para demoler ese muro, toca, digamos, hacer el anteproyecto, ¿cierto? Todo el levantamiento, porque tiene que llevar la continuidad de todas las fachadas, ¿no? por eso, ya voy para allá. Ok. Ya voy para allá. Para poder tocar el muro, es un proceso de 2 años. Para poder tocar el muro es un proceso de 2 años. Usted pasa el proyecto, como lo dice Cristian, el anteproyecto, el proyecto lo pasa a curaduría, curaduría lo pasa a patrimonio, patrimonio lo devuelve, patrimonio le hace 1400 observaciones, patrimonio dice sí, no, patrimonio pone todos los problemas del mundo. Y 2 años después le estarán diciendo sí o no. Lo puede hacer. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque primero son los 3 meses que se demora la curaduría, hace las objeciones, dice cámbiale esto, cambie lo otro, después páselo a patrimonio. Patrimonio se demora por lo menos 1 año largo en hacer los estudios para después hacerle observaciones, que usted arregle las observaciones y se le demoren otros 3 meses en responderle. Ahí se le fueron 2 años largos. Y adicional, profe, eso, pues ahora pues yo manejo el tema de proyectos en curaduría y pues ya no, o sea, curaduría ya no deja radicar el proyecto, sino tiene que ir directamente a patrimonio, lo que su merced dice. Se presenta el anteproyecto y ellos de ahí lo revisan y también le hacen a uno ir a Ministerio de Cultura, porque ahora para ellos tiene que también pasar por allá. Entonces esos procesos se están dilatando 1, 2, hasta 3 años. Eso es una mamera. Ya no son 2 años, sino 3, pues madre. Qué chimba. No. Y devuelven. Entonces llega curaduría lo vuelve y lo revisa y no le parece que o sea, sacan más observaciones y devuelven. Eso no tiene un fin. No lo contraten. Y entonces, mira, son 3 años. Son 3 o 4 años, Juan. Entonces, la verdad, esto, por los trámites burocráticos, nunca se hubiera podido haber recuperado esta casa. Entonces, ahorita están molestando porque toca devolverla a su estado natural, a su estado antiguo. Bueno, si eso es lo que quieren, se les devuelve. Pero sí nos vamos a estancias mayores, como lo puede ser la Corte Suprema o demás, van a fallar a favor nuestro. Después de 5 años, pero van a fallar a favor nuestro. Y van a decir que, por supuesto, nosotros estamos haciendo algo bueno para la sociedad, recuperando el valor arquitectónico de la ciudad. Entonces, lo que es bueno para unos no es bueno para otros, y todo el berraco barrio está encantado con el cambio que se le hizo. Entonces, por acá dicen, Norma Godoy, creo que ese muro lo hizo sin licencia de la curaduría porque por ser patrimonio urbano no autoriza construir en el antejardín. Así es, Norma. Andrés dice, profe, teniendo en cuenta que hay varias personas como Calatrava que cuentan con doble titulación como ingeniero y arquitecto a la vez, ¿de qué manera puede afectar esto los conceptos y criterios que tiene el arquitecto a la hora de diseñar los proyectos? Es una pregunta un poquito difícil porque no sabría decirle. No sabría decirle qué podría afectar tener ese doble titulación en el desarrollo de un proyecto. Porque antes debería ser un aporte exageradamente grande en el desarrollo de los proyectos, porque además que ustedes, los que han estado en construcción, saben que uno como arquitecto diseña algo. El arquitecto pide 1430, el ingeniero pide 1432 variaciones, hablando del estructural. Estas variaciones muchas veces van en contra de la arquitectura y entra la pelea del arquitecto con el ingeniero para llegar a un acuerdo mutuo. Después de que por fin estas dos partes se pusieron de acuerdo, llega el ingeniero electricista y empieza a mandar tubería por donde se le da la gana. Y empieza otro problema adicional.
Después, cuando se da cuenta, el electricista mandó una tubería por acá, el hidráulico mandó otra tubería por acá, la viga se ve totalmente afectada y todo eso empieza a ser un salpicón de situaciones. Entonces, entre mayor enfoque Coordinación. tenga el arquitecto, debe ser mayor el complemento que se da a sus obras. No veo que, digamos, podría ser alguna dificultad para que eso suceda. Profe, pero digamos, si de pronto uno es el arquitecto y el dueño del contrato, pues los demás tendrían que hacer caso a uno de por dónde hacer las cosas, ¿no? Oscar, al ser usted el arquitecto, prácticamente es usted el director de la orquesta. Entonces, y pues, una de las situaciones con los ingenieros es que se creen mucho más que el arquitecto y van a tratar de fastidiarle todo absolutamente a uno. Que ya uno, por supuesto, se tiene que parar. Uno se tiene que parar en la raya, como lo veíamos al principio, como el principal maestro del desarrollo se tiene que parar en la raya y decirle, no, lo quiero así y punto. Y si no le sirve, me consigo otra persona. Sencillo. Y entonces allá el ingeniero va a bajar la guardia y va a decir, no, venga, aquí es que mire que, ¿cierto? Pero ellos siempre van a intentar torpedearle el proceso. Todos los ingenieros van a quererle torpedear el berraco proceso, porque además que tienen que demostrar que son más que ustedes. Por más de que sean una persona como Javier, como Juan, no una persona como Juan, como yo, que nos ven con cara de jóvenes y no la quieren montar. Entonces, por más de que sea mayor, quieren demostrarle que en realidad el ingeniero es el que sirve, el ingeniero es el que vale. Profe, ¿puedo decir algo? Claro. Es que a mí me ha pasado, digamos que si hay inconvenientes, digamos, se elabora el plano arquitectónico ya con sus cotas, con todas sus modulaciones, bien. Me ha pasado que se modula el plano en una escalera que tuvimos que dejar un vacío atrás de 50, pues para darle como una especie de ventilación a un patio. Hay una ventana que queda detrás de una escalera de 50, 60, no me acuerdo, pues por la altura, y detrás queda la escalera, un punto fijo, y al frente queda el patio. Y claro, cuando el ingeniero atravesó una columna como de 50 por 50, tapó casi toda la ventana. Entonces ahí era lo que su merced decía, que ahí es donde se entran en conflictos, porque tocó volver a reformar todo eso, porque reformar la columna o correr ese patio o correr la escalera y mirar cómo se cuadraba eso. Así es. Entonces ese es el conflicto que dice el profe, que no se ponen de acuerdo, sino en vez de buscar soluciones se dan a los problemas. Sí, así es. ¿Juan estaba diciendo algo? Ok, a ver, profe, yo creo que sin conocer mucho, digamos que por lo que uno ha visto, el que está a cargo de la obra... Pero Juan, hable un poquitico más duro que no le escuchamos. Por lo menos yo no lo escucho bien. Profe, que independiente de que uno esté trabajando con ingenieros, creo que si uno está a cargo de la obra, debe saber que desde el momento en que se hace el replanteo, desde ese momento es que uno no puede permitir que le estén manoseando el proyecto, ¿no? Ajá, así es. Así es, y lo que les decía al principio, usted es el principal maestro y se tiene que parar en la raya y decir, no, así no es. ¿Cómo? Pues me ha pasado muchas veces que me toca es decirles que si se siguen poniendo pesados me tocaría cambiar de personal. Y ya ahí se calman, no, tranquilos, toda la cosa, y entonces relajémonos. Profe, por eso es que cuando uno diseña un proyecto tiene que tener muy en cuenta por dónde va a pasar la estructura. Porque si diseñan, hay gente que dice, no, primero se diseña la estructura y después se diseña el edificio, bueno, los apartamentos.
pero digamos, en el caso de nosotros siempre tenemos que tener en cuenta las dos cosas, tanto el diseño arquitectónico como por dónde va a pasar la estructura, para que no pase el inconveniente que le estaba acabando de comentar. Y es como una especie ya de equipo de trabajo de que todo juegue, porque uno no puede arrancar un proyecto al principio a mitad de camino, no, que es que la ventana no cabe porque ahí va una columna. Sí, y entonces con respecto a eso, es lo que ustedes van a terminar viendo en las estructuras, en las clases de estructuras, que es un predimensionamiento, saber cómo se comportan esas estructuras para poderla dimensionar de tal manera que no llegue un ingeniero y le quiera cambiar absolutamente todo. Ya al usted tener ese dimensionamiento, meter bien los ductos, cuadrar bien absolutamente todo, ya su diseño va a ir trabajando armónicamente con todas las ingenierías, que es muy complicado que eso suceda, pero ya es el reto que tiene el arquitecto por hacerlo. Modificaciones ya serán muy pocas, el predimensionamiento ya Ujú. será pues obviamente un poco Sí, más que le llegable. variará de pronto porque le apareció en el estudio de suelos que los suelos están demasiado pichos y una de las columnas principales tiene que volverse más gorda. Cosas mínimas. Pero entonces que ya no es la columna de 50 por 50 que dice Diego, sino que se le convirtió en una columna de 60 por 60, la columna principal que va en los ejes centrales, pero ya como uno lo tenía predimensionado y toda la cosa, ya no va a afectar tanto el desarrollo. Me disculpa un momento. Claro, Michael. Es que quería pues hacer de pronto un aporte pequeño. Creo yo que de pronto el inconveniente que tendría el tener las dos carreras es que van como hacia lados opuestos en cuanto a lo que nosotros, digamos, hacemos. Porque la arquitectura es de crear, ¿sí? Y la ingeniería ya es más como de razón, de razón. Entonces, yo creo que, digamos, un arquitecto cuando está creando, cuando está, digamos, un momento que tiene que dejar que su imaginación, que su creatividad lo lleve, creo que al momento de tener como esa ingeniería, lo va a cortar un poco, porque uno mismo si va a hacer digamos, un volado de 3, 4 metros, pues no sé, que sea un diseño hermoso, uno mismo se va a cohibir de hacerlo porque va a decir, pero ¿cómo voy a sostener esto? Entonces creo que por ese lado sí la ingeniería y la arquitectura tendrían como ese problema más en el momento de diseñar y el de hacer grandes obras. Porque creo que hay obras que se han hecho eh, y han quedado hermosas y yo creo que los arquitectos han estado en un momento de creatividad pues bastante grande y al momento ya de la ingeniería pues ya miremos por dónde se la ponemos, la estructura. Sí, pues en el grupo de la mañana, un compañero mostró lo que vendría siendo la diferencia, relación, o no dijo en qué lo quiso enmarcar. Espere, que se me hizo. Acá está. Y les voy a enviar esta imagen introducción a la arquitectura. Ahí se las envié. Entonces, bueno, abramosla acá. La diferencia entre el ingeniero y el arquitecto. Ya leemos el chat. Entonces, a ver, voy a abrir el WhatsApp. Listo. ¿Ahí están viendo la imagen? Sí. Sí, profe. Entonces, lo civil y el arquitecto. Si las dos carreras se supieran complementar, supieran trabajar de la mano y supieran llevar un desarrollo que fuera enfocado a llevar el proyecto a un final exitoso, podrían ocurrir situaciones como esta. Un proyecto demasiado extraño, feo, bonito, ya está en cada quien. Yo tenía entendido que al principio era solo una carrera, ¿no? O sea, creo que la primera ingeniería fue la ingeniería civil, si no estoy mal. Y ellos también eran los que obviamente hacían los diseños, pero no sé en qué punto, necesito investigar eso, pues obviamente se separó.
Pero, o sea, digamos como que no lo veo de una manera como verlo como tan aparte, sino que deben ser complementadas, ¿no? O sea, no verlo como lo que normalmente sucede, ¿no? Como esa pelea entre el ingeniero y el arquitecto y así. Sí, no debería existir eso. Sino es una perfecta combinación y sacar cosas chéveres, pienso yo, no sé. Sí, no debería existir esa división tonta, pero es que además que son una discusión Profe, por egos demasiado básica. yo creo que también es un tema de cuando se empieza a diseñar, es tener en cuenta el presupuesto, ¿no? Porque, pues digamos, digamos, el día que uno sea arquitecto, pues uno puede dejar volar la imaginación y crear cosas que pueden ser muy hermosas, ¿sí? Muy bonitas, pero todo va de acuerdo al presupuesto que se vaya a manejar, porque pasa mucho que el arquitecto, pues da un diseño para construir una casa, no sé, pongamos un presupuesto de 100 millones, pero resulta que pasa lo que comentaba el compañero, que ponen unos volados impresionantes, mejor dicho, fachadas totalmente en vidrio. Pues usted sabe que eso incrementa los costos y que, digamos, para unos volados tan grandes, pues va a incrementar el concreto, va a tener usted que manejar aceros. Entonces, yo creo que van de la mano. Tendría uno que estar muy de acuerdo con el otro para que siempre se llegue a un acuerdo, porque siempre va a haber ese choque ahí por el tema de, bueno, usted me diseñó esto, pero yo cómo lo construyo con este presupuesto, ¿sí? Ujú. Creo yo. Bueno, también ahí viene el tema de los... Yo más que todo pienso que es un problema de egos, ¿no? Ajá, un problema de egos, pero de todas maneras, con respecto a lo que decía Esteban, cuando se permite, se abre la posibilidad de hacer este tipo de diseños, ese tipo de desarrollos súper importantes, ya va Juan, ese tipo de desarrollos súper importantes es por esa confianza o por lo que saben que va a representar ese arquitecto para ese futuro desarrollo. Juan, espérese un momentico que Luisa hace rato levantó la mano para darle la palabra a Luisa. Luisa. No, es que pues lo que estaban diciendo, como de que siempre hay esa rivalidad como entre arquitecto y ingeniero. Pues donde yo trabajo, pues básicamente son solo ingenieros. Y ellos siempre me refutan como que porque arquitectura, que eso no tiene que ver nada conmigo, que porque yo inicié con topografía. Pero digamos, hoy pasó que ellos quieren innovar en los andenes, en el diseño en que quede la vía. Y entonces me dijeron como, usted que está estudiando eso y que se encarga de la belleza y que todo se vea bonito, pues entonces diseñenos un andén. Entonces como que sí, lo que el profe dice, si a la hora de que complementaran una carrera con la otra, pues quedarían cosas geniales. Y pues no sé, siempre es esa pelea, siempre la veo en el trabajo, como que la arquitectura no es menos que la ingeniería y a uno le bajan como a veces el ánimo, o pues me ha pasado. Sí, así Y es. ya era eso. Gracias, Luisa. Juan, y pasa después, ¿quién más tenía acá? Ah, Sebastián. Este es un concepto, obviamente, muy personal. Yo considero que los ingenieros civiles son personas que estudian para garantizar la seguridad de aquello que se construye y en base a eso es su formación. Los arquitectos somos formados pensando en el ser humano como tal. Más allá de la seguridad y más allá de un tema estético, pienso que es un tema que tiene que ver con el ser humano, ¿sí? Entonces, la formación sí me parece que es completamente diferente. Aquellas personas que tienen la capacidad de estudiar arquitectura e ingeniería, de alguna manera, la una termina limitando la otra, la una termina sobrecosteando a la otra. Y desde un punto de vista muy, muy personal, creo que en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, quien tiene la batuta es el arquitecto, y en el desarrollo de proyectos de infraestructura, quien tiene la batuta es el ingeniero. Entonces,
así como son complementarios, también hay una diferencia abismal en cuanto a los criterios que tiene cada uno para hacer valer sus diseños. Excelente, Juan, muchas gracias. Listo, señor Cruz. Profe, pues, digamos, yo creo que, bueno, hay veces que como se puede ver dependiendo de lo que uno puede hacer, si uno está con las dos carreras así, se puede ver como acondicionado lo que uno vaya a diseñar, pero digamos, puede ser también una ventaja como puede ser una desventaja en lo que hemos hablado. Digamos, este arquitecto que hizo esta obra, yo diría que, digamos, yo metiéndome en la cabeza de él diciendo, yo digo, bueno, listo, soy arquitecto y también soy ingeniero civil. Entonces, digamos, si yo tengo la capacidad, porque es evidente que no todo el mundo, pero yo tengo la capacidad de poder compactar las dos cosas, y entonces así mismo pues hago mis diseños y todo eso, pero de pronto puedo yo apoyarme en otro ingeniero como para que yo no tenga tanta carga en sí de cierta forma, no porque no quiera, sino de pronto porque para no tener tan pesada la carga bueno, hago el diseño, pero también ahora cómo lo tengo que hacer civilmente esta obra y todo eso, pero igual si yo encuentro un ingeniero civil que siempre va a estar como cuestionándome todo eso, pues obviamente yo también, como yo también sé, yo no voy a estar menos que él porque yo también sé lo que él sabe. Entonces, es una pelea entre comillas, para alquilar el balcón, pero como soy yo el que estoy diseñando, soy yo el que estoy creando, pues obviamente tampoco tendría problema yo ir a buscar otro, porque pues igual yo también sé, o en dado caso, pues venga, yo lo hago yo también. Yo enfrento las dos cosas. Entonces eso también puede ser una ventaja, pero dependiendo del contexto, porque igual eso mismo no va a funcionar para todas las obras, para todos los proyectos, considero yo. Sí, así es, gracias Sebastián. Entonces, Verónica y sigue López. Pues, profe, yo llevo 14 años trabajando en la misma empresa. El 60% de la compañía son ingenieros. Estamos hablando de alrededor de 40 ingenieros. Y yo siempre he creído que eso depende mucho también de la cuestión de la organización. Allá nosotros tenemos la oportunidad de ver cómo se reúnen, digamos que arquitectos e ingenieros a solucionar muchos inconvenientes de sus proyectos, ¿sí? Y pocas veces he visto que discutan de forma acalorada por los diseños arquitectónicos. Creo que esto es más de complementarse como profesionales, de aportar, digamos, cada uno desde su concepción de su profesión a llevar a ejecución un proyecto. Allá nosotros tuvimos la oportunidad de participar en todo el diseño estructural del edificio Atrio y en ningún momento nunca vimos que se atropellaran los unos con los otros. Digo que eso va más como en la concepción de la empresa, de la compañía, y pues sí es muy importante el predimensionamiento desde la parte arquitectónica, porque es un gran avance, es un gran aporte, y porque es sentar las bases de lo que usted desea, pero también es importante desde la parte del cálculo estructural y de todo ese diseño, para que eso que usted pensó, pues se pueda llevar a cabo de la forma más segura para su proyecto. Es más que todo eso lo que quería compartir. No he visto así que discutan o se agarren o ese tipo de cosas. No nos ha tocado ver una cosa de esas. Ha sido más de coordinación. Muchísimas gracias, Verónica. Y está también con la mano levantada Sebastián López. Bueno, profe, según la experiencia que yo he tenido, que me ha sido mucha, yo creo que esto va más según el proyecto y según quién tiene el proyecto. Si es un estudio de arquitectura, en el momento que necesitan revisar las cargas, que necesitan el estructural,
llaman a la estructural y el estructural trabaja en función del diseño de lo que ya está preestablecido por los arquitectos, ¿no? Ya hay un diseño, necesitamos es que nos ayude con la parte estructural. Asimismo, he visto también como cuando es una empresa de ingeniería, llaman al arquitecto, ya tienen todo y lo único que necesitamos los acabados de, no sé, esos apartamentos, de este proyecto y ya bajo estos parámetros. Entonces depende de quién es el que tiene el proyecto y asimismo también depende mucho del cliente, según con el dinero, con lo que quiera hacer, qué es lo que quiere hacer. Si quiere hacer algo nada más funcional, rápido, bajo costo, solamente es estructural, el proyecto está bajo la ingeniería y el arquitecto, digamos que entra, pero ya entra sesgado a lo que puede hacer. Entonces pienso que eso también depende en manos de quién esté el proyecto. Excelente, gracias, muchas gracias. Fernando. Buenas noches, profe, tengo una pregunta, digamos, si en estos proyectos se comete un error, dado caso sea el ingeniero o el arquitecto, ¿quién debe pagar pues las consecuencias? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Yo la respondo. Yo, profe. Ah, bueno. Depende. No, Profe, en no una depende. obra, la responsabilidad civil está desde el arquitecto, el ingeniero, el maestro y el oficial. El único que es ignorante porque no tiene conocimiento de nada, de resto de ahí para arriba todos llevamos. Y es depende también, digamos, No, yo no escucho bien. de qué tipo de problema sea, por ejemplo. Pues yo, según lo que tengo entendido, tanto el arquitecto como el ingeniero tienen una responsabilidad civil de 25 años sobre el proyecto y todo lo que pase en él. Sea malo, ahí está casado con los contratos y las pólizas de cumplimiento y bueno, en fin, todo lo de la contratación. Un aporte, profe. Espere, que hace rato está Juan pidiendo la palabra. Profe, a ver, existen varios tipos de responsabilidades. La primera responsabilidad, que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual, le corresponde directamente a quien figure como constructor responsable del proyecto en la licencia de construcción aprobada. Esa es la primera responsabilidad. De igual manera, quien es solidario en esa responsabilidad es el dueño o inversionista del proyecto. Es decir, la responsabilidad civil contractual y extracontractual va directamente al constructor y al propietario de la obra. Existen otros tipos de responsabilidades que son las responsabilidades profesionales, que van enfocadas a un tema de la ética o a la calidad de los estudios que haya presentado, pero en ese orden de ideas, la curaduría urbana también asume ciertas responsabilidades, pero la primera responsabilidad siempre va hacia el constructor y hacia el propietario. Diego. Profe, Juan Eduardo me quitó la palabra, estamos totalmente de acuerdo con ese tema y la responsabilidad civil es tanto de la constructora como el propietario también. Excelente, Diego. Gracias, Juan. ¿Quién más quiere decir algo? Entonces, La última vez que yo supe, por ejemplo, para poner un ejemplo, el plano de los elementos no estructurales. El plano de los elementos no estructurales como los muros y todo eso, por ejemplo, si llegase a caer una ventana, ¿sí?, que sería un elemento no estructural y llegase a afectar a una persona y un ingeniero civil firmó el plano de los elementos no estructurales, ahí ya tiene responsabilidad. Entonces, es simplemente una acotación ahí ya. Gracias, Juan. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Escuché algo? ¿No? Bueno, entonces, para complementar eso que están diciendo, ustedes más adelante, mucho más adelante, van a tener una maravillosa asignatura llamada, esperen un momentico que ya se la estoy buscando, solo que creo que tengo que reiniciar y formatear como 10 veces este computador porque está exageradamente lento con todo.
ustedes van a tener más adelante en esperen que tenía varias. Bueno, en séptimo periodo van a tener una que se llama programación y control de obra, van a tener otra que se va a llamar licitaciones y contrato, y en octavo van a tener una que se llama legislación de la arquitectura y la construcción. En esas materias a todos ustedes les van a enseñar hasta las minucias de todas esas cosas y cómo tienen que abordarlas. Porque ustedes de pronto por ahí se van a topar que por más de que la responsabilidad sea de la cabeza de la situación, se van a lavar las manos con ustedes. Y ustedes van a ser los responsables de que algo haya salido mal. Una cosa puede ser el residente de obra, que él no tiene voz ni voto en cómo se está desarrollando la obra, sino que él tiene que hacer cumplir unos planos y demás, pero por ahí le pueden meter la trampita para fastidiarlo, porque a usted lo están contratando como un profesional idóneo en su área que tiene que hacer ver muchos problemas. Juan, veo que va a decir algo. Sí, profe, eso depende de qué tan buen abogado tenga la persona a la que se le está indilgando la responsabilidad. ¿Qué tan buen abogado termine teniendo una constructora grande? Los tiene buenos. No, por eso, o sea, la responsabilidad terminan achacándosela al que no tenga abogado o al que tenga peor abogado, ¿sí? Exacto, por eso. Entonces, imagínense, venga, me voy a meter acá otra vez con el sobrino. Acá está, Jimmy. Entonces, imagínense que a Jimmy lo cogieron en la obra y le encasquetaron toda la responsabilidad y demás. Entonces, y la constructora fue Constructora Bolívar. No sé por qué. Me gusta tomar a Constructora Bolívar. Pero la constructora es Bolívar, que ustedes saben que además la Constructora Bolívar tiene un poder bastante exagerado. Y es Constructora Bolívar contra Jimmy Rivero. ¿Quién va a ganar? Por supuesto, Constructora Bolívar. Y a Jimmy le va a tocar responder por absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Jimmy es responsable de los diseños y algo se inventó el abogado para hacerlo responsable hasta de eso. Pero entonces, dentro de esas situaciones, ustedes tienen que saber cómo funciona la situación, por dónde le entra el agua al coco para encontrarle las trampas a los contratos. Porque además que esos contratos vienen demasiado envenenados. Son sucios. Usted los sacude y destila de veneno esos berracos contratos. Les chorrea el veneno. ¿Por qué? Porque tienen muchas situaciones que están enfocadas en enredar la situación y en echarle la culpa a usted. Eso no es el También por el tema de que... Profe, un apunte. Sí, señor. Profe, a ver, un apunte es el siguiente. Lo que usted decía es verdad. De acuerdo a cierta experiencia que yo tengo, el arquitecto residente siempre es el que tiene la culpa. Pero hay una situación que son los diseños, los cronogramas, la programación de obra y lo más importante son los comités para el desarrollo y la ejecución del proyecto, que en esos comités se va teniendo en cuenta la toma de decisiones de todas las situaciones del proyecto. Por eso hay que tener en cuenta todas esas minutas que se organizan en los comités, porque en un futuro, cuando le señalen al arquitecto, va a tener la prueba. Y en derecho lo que se maneja es la prueba. Gracias. Así es. Profe, una pregunta. Sí, señor.
Pues yo quería saber, digamos, una obra la puede construir totalmente un arquitecto sin necesidad del ingeniero o siempre tiene que ser con un ingeniero. Depende de qué obra esté hablando. Ah, depende de lo grande de la obra Sí. o el tamaño de la estructura. Ponga un ejemplo. Digamos, bueno, una casa de 5 pisos en un lote de 6 por 12. ¿Una casa de 6 por 2? No, una casa de 5 pisos ya. en un lote de 6 por 12, digámoslo así. Ok, ¿quién quiere responderle? Necesito ingeniero. A partir de segundo pisos para arriba necesita Es que no se escucha, que hable uno Oiga, solo. de a uno. Sí, se puede porque sí es interesante saber la información. A partir del segundo piso se requiere que un ingeniero firme los planos estructurales y las matrices. Según entiendo, ¿no? ¿Quién más quiere aportar algo? Ahora me surgió otra duda. ¿Un ingeniero puede hacer una obra sin acompañamiento de un arquitecto? ¿Quién quiere responder eso? Juan, ¿por qué dice que no? Claro que sí. Solo un arquitecto pueden hacer una obra de 5 pisos, siempre y cuando esté bien apoyada sobre los estudios que se le hicieron al terreno. A ver, Gracias, Diego. Juan. Un arquitecto, profe, un arquitecto puede construir un proyecto de la escala que quiera, acompañado obviamente por el ingeniero. Un ingeniero puede construir el proyecto que quiera, de la escala que quiera, acompañado del arquitecto. Básicamente por el tema de reglamentación en cuanto a licencias de construcción, ¿sí? Es decir, aunque si no estoy mal, las curadurías y el código de sismoresistencia permite que el arquitecto pueda firmar o calcular proyectos de baja complejidad. Esto no quiere decir que en la curaduría el que revisa esos cálculos no es un ingeniero, ¿ya? Entonces quiere decir que independiente de que el arquitecto tenga autonomía para ciertas cosas o el ingeniero tenga autonomía para otras, el uno o el otro van a estar siempre condicionados a que la revisión de su trabajo la realice el opuesto de su carrera, que en ese caso el opuesto del arquitecto es el ingeniero y el ingeniero el arquitecto. Y hay una situación, como lo decía Diego, digamos que al arquitecto lo podrían omitir si quisieran. Pero vamos a ver cuántas modificaciones no le van a hacer a sus planos en el momento de sacar una licencia de construcción. Porque de todas maneras el ingeniero no va a tener ese acercamiento al espacio que sí tiene el arquitecto. Y más con el hecho de, no me acuerdo quién lo dijo, esa lucha de egos tan salvaje que hay en estas dos profesiones. El arquitecto, si ve que el diseñador lo está firmando es un ingeniero, se la va a montar horriblemente por el tema de los egos. Pero, profe, yo creo que en ese caso el arquitecto tendría más limitaciones que un ingeniero, ¿no? Pienso yo. Pero en cuanto a los temas de cálculos estructurales y demás. Sí, señor. Pero si usted va a desarrollar por debajo, no me acuerdo por debajo de cuántas cantidades de casas, creo que es por debajo de 6 casas de 2 pisos, el arquitecto tiene autonomía también para lo que tiene que ver con el desarrollo de la estructura. Ya por encima de eso, cuando son unidades mucho más grandes, ya el arquitecto no tiene la autonomía para esto. Es más, para una unidad, para una casa sencilla de 1 o 2 pisos, ni siquiera es necesario el arquitecto. Un maestro titulado se los puede también sacar. Claro que el maestro titulado no va a tener, va a estar muy alejado de las capacidades y lo que puede llegar a ser un arquitecto y un ingeniero. Pero digamos que la norma
permite muchas situaciones con respecto a esos desarrollos puntuales en la arquitectura, en el desarrollo y en la construcción. ¿Listo? Kevin, 5, 4, gracias. Entonces, oiga, ¿quién fue el personaje que hizo esa maravillosa pregunta que nos estuvo hablando como por 40 minutos, como por media hora? Fue genial. Profesor. Esas son las preguntas chéveres que ayudan a la construcción colectiva del conocimiento, como se los decía. Suena un poco hippie eso de la construcción colectiva del conocimiento. No, pero súper suena. bien porque, digamos, nosotros las personas que no tenemos tantos conocimientos en cuanto al tema de la arquitectura y todo ese tema, aprendemos mucho con esas preguntas y creo que aquí hay personas que saben mucho del tema, entonces es chévere tener esa construcción colectiva. Por eso les digo desde hace rato, hagan preguntas. Hagan preguntas, que a uno se le pueden estar pasando muchos temas interesantes, como ayer nuestra compañera que nos habló sobre los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, que no los estaba teniendo en cuenta, y pues madre, qué tema tan importante que no lo había tenido en cuenta, ¿listo? Por eso es tan importante que hagan preguntas. Es muy importante que se hagan preguntas, que eso ayuda muchísimo en el desarrollo del conocimiento para todos ustedes. Carlos, ¿va a preguntar otra cosa? Yo no, profe, no. Ah, que como lo vi acercarse el micrófono, pensé que iba a preguntar otra cosa. Bueno, profe, entonces para no estar peleando con un ingeniero, tocaría volverse uno ingeniero y arquitecto. No, sencillamente poder llegar a un consenso. Llegar a los consensos no son difíciles. Yo llevo trabajando con un ingeniero hace ya muchos años y bueno, el tipo es un viejito. Tiene muchísima experiencia, tiene una hoja de vida grandísima. Pero de todas maneras ya nos entendemos muy bien y no necesitamos estar en esas peleas absurdas e inútiles, sino que ya el tipo sabe cómo pienso yo sé cómo piensa el tipo, entonces podemos llegar a un acuerdo muchísimo más fácil. Es hasta el punto que cuando yo diseño y tengo dudas acerca de algo, lo llamo, nos reunimos y terminamos complementando bastante interesante el diseño sin necesidad después de estar destruyendo las cosas, como lo decía Verónica, que llega un momento en que la cosa se vuelve tan interesante y tan amena que no es necesario estar lanzando unos ladrillos, sino que esos ladrillos los utilizamos para construir y desarrollar. Y eso es a donde toca estar llegando. De los que quieran construir y demás, tener un grupo de trabajo tan interesante, tan bacano, que sencillamente es como un matrimonio largo, que uno ni siquiera tiene que comunicarse con otra persona para saber lo que está pensando. Y poderse complementar, y como decía la señorita, bueno, no me acuerdo quién es, la candidata de qué departamento, hombre con hombre, mujer con mujer en sentido contrario, viceversa y todas las cosas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a generar esa situación para que suceda? Listo. Vamos a ver el chat, que han escrito muchísimo. A ver. Listo. Acá nos habíamos quedado. Entonces, Diego Felipe Peña dice, por eso, hoy en día se está implementando la tecnología BIM para que no tengamos inconvenientes ni retrasos, costos en nuestros proyectos, en fin, muchas cosas. Jaime Clavijo. Profe, ¿quién tiene más mando en la obra? El que tiene más mando en la obra es el que pone la plata. Y todos tienen que ir al ritmo del personaje, nada que hacer. Sí, señor. Javier, arquitecto. Sí. No, Jaime. No, pero es que no dije su nombre, dije, sí, señor. ¿Qué? Jaime, no, es que me dijiste bueno. Jaime. Bueno. Javier. Escuché que alguien quería decir algo. ¿No? Listo. Entonces, Javier, ¿quién está al mando de la obra? Pues sí, el que
Está al mando de la obra el que pone la plata. Ya de ahí para adelante es el rango de jerarquización que haya tenido en el desarrollo, pero ¿quién está al mando de la obra? El director. El director de la obra es el que maneja absolutamente todo. Y el director de la obra puede ser un arquitecto, un ingeniero, pero pues con una hoja de vida lo suficiente que lo haya permitido ponerlo en el lugar. Una experiencia, un bagaje que ya pueda llevarlo a tanto. Y dirección de obras, metiéndonos en este tema, ustedes lo van a ver en... ¿Dónde está dirección de obras? ¿Qué se me hizo? Programación, control de obras y dirección de obras está... ¿Ves? Se me perdió. Interventoría está en octavo. Formulación y evaluación de proyectos está en octavo. Programación, control de obras, seguridad, licitaciones. Oiga, ¿qué se me hizo dirección de obras? Bueno, no sé qué se me hizo. Ahora ya estoy enredado en mi cabeza. Listo, entonces Javier, como tal el que la tiene es el director de obra y el director de obra puede ser arquitecto o ingeniero. ¿Listo? Gracias, profe, gracias. Sí, señor. 3. Profe, pero en la mayoría de las veces siempre los residentes son los ingenieros civiles y los interventores los arquitectos, sobre todo en la parte de acabados. Bueno, todo eso también depende. Depende cómo lo desarrollen y depende también la empresa. Porque de todas maneras hay una situación bastante peculiar que los interventores los termina pagando la constructora. Y entonces los interventores muchas veces están demasiado amañados. Y lo ideal no es eso. Es como un problema que tuve ahí con un personaje. Que el tipo se quería meter por los lados de que yo estaba haciendo mala contabilidad del proyecto. Y que como yo estaba haciendo mala contabilidad del proyecto, donde yo había elegido y había puesto el auditor de la contabilidad que yo estaba ejerciendo en el proyecto. Y entonces es tan sencillo como que no le dije la palabra, pero sí pensé en esa palabra que empieza por bue y termina en bon. A ver, hermanito, ¿cómo carajo yo voy a auditar mi propia contabilidad? El que me tiene que auditar la contabilidad es usted. Porque ¿a qué estamos jugando? Pues yo le digo al auditor que presente que todo está bien y ya. Es tan sencillo como eso. Entonces, la interventoría en muchos proyectos está demasiado amañada, pero el interventor tiene que ser otra persona con demasiada experiencia, porque el interventor muchas veces es la cabeza que se termina cortando cuando algo sale mal. Entonces, hasta la compra de materiales se crean conflictos, dice Camilo. Juan Manuel Ayala, ¿las modificaciones al proyecto se discuten en comités? ¿Quién quiere responder eso? ¿Las modificaciones a los proyectos se discuten en los comités? Sí, sí, señor. Eso se puede en los comités, se hace todas las modificaciones. Lo hago por experiencia. Yo trabajo en la parte eléctrica, trabajo en el Hospital San José. Hemos hecho toda la reestructuración eléctrica del hospital y todos los cambios, todo lo que se plantea en el proyecto al comienzo para el desarrollo entre la arquitectura y la ingeniería se puede modificar en los comités y nos ha pasado muchísimo. Y entonces, ¿quién fue el que preguntó? Juan Manuel. Hay una situación que hasta ocurren dentro de los comités cambios en los diseños. Se resuelve que se necesita hacer un cambio, modificación, que la fachada, toda la cosa. Eso, por supuesto, hay que presentárselo y responderle a la curaduría urbana por los cambios efectuados en el proyecto. Pero muchas veces lo que uno termina haciendo no es estarlo informando en el momento de la curaduría, sino al final de todo el proceso.
¿Por qué? Porque lo más seguro es que vaya apareciendo uno más, otro más, otro más y otro más. Y para estarle molestando la vida al curador cada 2 semanas diciendo, venga jefe, qué pena con usted, pero es que ven, traigo otro cambio. Entonces, esos cambios se terminan presentando como el proyecto definitivo a la curaduría en el cual quedan los registros y demás de todo lo que se hizo. Y si la curaduría tiene alguna objeción, pues se la hace saber y todo. No obstante, dentro del conocimiento y el bagaje que tiene que tener el arquitecto, tiene que estar enfocado y ligado hacia lo que va a terminar sucediendo el día de mañana con las posibles objeciones que pueda presentar la curaduría ante esos cambios. Por eso, el director de la obra tiene que tener un bagaje demasiado grande en todos estos temas para que estos cambios no vayan a afectar no vayan a terminar llevando a una posible demanda y posibles problemas legales con una entidad como la curaduría urbana. Profe, un apunte. Sí, señor. Esos ya son los planos recos cuando termine el proyecto que se deben presentar, ya los definitivos. Los planos definitivos, sí, recos. señor. Ok, profe. Entonces, Diego dice, la ingeniería civil se encarga de la seguridad de la edificación. Jaime Alejandro Cortés, hay que ajustar el diseño más la ingeniería, más la norma, más el gusto del cliente. Al cliente nunca le gusta la norma. Sí, prácticamente sí. Pero el diseño y la parte estructural debe estar definidos antes de empezar la obra. Diego Sánchez, el arquitecto se encarga de la comodidad de las personas que habitan dicha edificación. iPhone de Andrés dice, si se estudia primero la ingeniería civil, se pensará como civil, y si se estudia primero la arquitectura como arquitecto. Yo creo que esa pregunta se la respondió ahorita Juan Eduardo Bermúdez, teniendo en cuenta las limitantes que genera cada una de las carreras con la manera de pensar de la otra. Si usted estudia ingeniería civil primero, el factor estético, el factor espacial, de pronto sí puede que le vaya a afectar. Lo mismo si estudia primero arquitectura, el factor de seguridad puede que le varíe un poco y sus diseños se van a ver afectados. Como no tengo, digamos, un conocimiento pleno de eso, no sabría responderle a profundidad su pregunta, Andrés. Y pues podría ser tema de discusión para otra clase en la construcción colectiva de todo. Javier Clavijo levantó la mano. Profe, le cuento, yo tuve una experiencia, yo trabajo con el área de policarbonato y el acrílico, yo construyo cubiertas de policarbonato macizo, alveolar y domos acrílicos. Nosotros trabajamos con Unilago, no sé si el profe estaba en Unilago en estos últimos días o años. No, llevo como 6 meses sin ir por allá. No, los compañeros. De noviembre por ahí. Ya. Nosotros modificamos los techos ahí. Nos reunimos con la junta de la parte administrativa, nos reunimos con el arquitecto y ingeniero. En este momento ellos tenían la razón de la modificación de los techos. Inicialmente había una cubierta con domos acrílicos y madera. Ese era supuestamente un patrimonio de ellos que lleva mucho tiempo. En el momento dijeron que no se podía modificar la madera, que tocaba dejarla. Nosotros hicimos unas cubiertas en policarbonato macizo, tipo piramidal, a 2 aguas. En el momento nosotros dijimos que tocaba quitarla porque por estética no se quedaba viendo muy bien. Entonces es como el ejemplo que en este momento ni la junta directiva, ni el arquitecto, ni el ingeniero tuvieron la razón. Nosotros como experiencia pues dimos nuestro voto. Inicialmente no quitaron la estructura de madera, pero como ya hemos terminado la obra, como a los 15 días dijeron sí, quitémoslo y dejemos el trabajo nuevo que hicimos. Como una experiencia para decir que pues no siempre tiene la razón, ¿no? La experiencia también vale mucho pues en el tiempo que lleva uno en esta área, ¿no? Excelente, Javier, muchas gracias. Carlos.
Pues, digamos, complementando lo que dice el compañero Javier, es mucho la razón que él tiene, porque, digamos, de cierta manera, tener conocimiento en los procesos constructivos es bueno. Y digamos que aquí yo he visto que aquí creo que hay maestros de construcción, y de cierta manera esa formación que ellos tienen les va a servir mucho, digamos, cuando terminen la titulación. Excelente, Carlos, muchas gracias. Sigamos. Entonces, Diego había dicho, cuando se diseña, lo primero que se tiene en cuenta es el presupuesto del cliente. Entonces, sigamos, Benjamín, buenas noches. Se nota como una disputa entre el ingeniero civil y el arquitecto. Eso no es lógico. No debería ser lógico, pero ya después las cosas se van cambiando. Juan Manuel Ayala, costos y presupuestos forman parte integral del proyecto. Benjamín Bejarano, ¿quién será más necesario e indispensable de los dos? Eso termina siendo totalmente importantes. Verónica dice, tanto el uno como el otro son igual de importantes. Norma dice, creo que el arquitecto y el ingeniero se complementan. Benjamín Bejarano dice, ¿y cuál es la cuestión de una disputa que conlleva no trabajar en equipo? Egos, muchas veces son egos, Benjamín. Juan Ducón, ¿cómo se llama esa empresa? ¿Cuál empresa, Juan? Preguntaba usted. La empresa de la compañera Norma, creo que se llama, o creo que se llama Proyectos y Diseños, algo así. ¿Quién es? No, fue cuando yo hice la intervención que él Sí. preguntó que cómo se No, llamaba la era empresa. para ver si de pronto no necesitaban un dibujante. Pero bueno, igual, no falta la Ah, ok, cuña. bueno, se está vendiendo, eso está bien, eso está bien. Igual, gracias Listo. Entonces, proyectos y diseños, dice Jimena García. Juan Ducón, no necesitan el delineante. Ah, acá ya se había preguntado. Dos delineantes, que si no necesitan dos delineantes. Listo, Stephanie dice el que firma los planos, la interventoría iPhone de Andrés. Jacqueline, profe, según lo entiendo, es que el arquitecto parte de nada y diseña según la solicitud del cliente. El ingeniero es el encargado de que el diseño se realice con seguridad de acuerdo a sus conocimientos. Entonces, entre los dos que se desarrolla el proyecto, se complementan muy bien. Sebastián dice, en ese tipo de responsabilidades nadie debe tirarse la pelota con nadie, asumirlo, asumir quién lo tiene que hacer. Benjamín dice, los firmantes del contrato responden y si se trata de la firma de ingenieros arquitectos, la firma repite los daños, perjuicios, repite contra el ingeniero o el arquitecto que cometió el error. Esa culpa que haga es con pruebas. Norma dice, la constructora Bolívar más grande es mejor organizada de Colombia. Quimbayo no opina lo mismo. Mario, pagar estudios estructurales o estudios. Bueno, el que manda en la obra, acercarse el contrato. Solo así funciona la metodología BIM. Mejor del proyecto, así como también tiene la responsabilidad. Profe, qué clase tan enriquecedora. Muchas gracias. Usted y los compañeros por intervenir. Gracias a usted. Quimbayo. Camilo Mojica, profe, ¿qué tan viable es que la comunidad participe en proyectos de vivienda de interés social prioritario BIM para su desarrollo? Pues la comunidad tiene que participar muchísimo porque es la que tiene que comprarlo. Y tampoco le pregunte tanto qué quiere la gente, o si no, nunca termina haciendo nada. Oscar Eduardo Esquivia, todos ofrezcamos nuestros servicios según la profesión de cada uno. Listo, entonces yo ofrezco mis servicios. A mí me gusta comer mucho. Las empanadas, pero sin tanta grasa porque hay muchas habilidades. Gracias. Listo. Con Perfecto. ají, con ají. Bueno, perfecto. Entonces, ya acabemos la guachafita, dejemos esta fiesta de empanadas con COVID y nos vemos entonces el lunes. Muchísimas gracias a todos. Profe, para terminar, un apunte Sí, señor. interesante, para que nos vamos sonriendo a descansar. A ver, es que ingeniero que se respete duerme debajo de su propio puente y arquitecto que se respete duerme en su chalet. Está genial. Más claro imposible. Qué poeta, sí. Oiga, estuvo genial, buenísimo, buenísimo. Listo, y Ricardo dijo, respecto al auditorio de Tenerife, si lograron tener esta construcción como referente de la arquitectura, valió la pena el esfuerzo para el posterior desarrollo de la ciudad. Excelente, Ricardo.
Listo, pero nada como el apunte de Juan Manuel, estuvo demasiado genial. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe, y buenas noches. Doy por Hasta luego. la grabación. Gracias.